En este país, una de cada 5 personas, el 20% de la comunidad gay, lésbica, travesti, transexual, no binaria, ha padecido tratamientos de conversión de la homosexualidad. El 20% en Colombia. Uno de cada 5 personas, gays o travestis o lesbianas, fueron o encerradas en psiquiátricos. Se les recetaron medicaciones psiquiátricas que nunca deberían haber recibido. Se les aplicaron electrochoques, se los sometió a duchas heladas, se los sometió a inmersiones en agua helada, en terapias de aversión, mientras se les mostraba de modo conductista imágenes de aquello que deberían odiar, es decir, de lo deseable, para que deje de ser deseable. Y nosotros en unas 2 semanas descubrimos 6 casos de personas inyectadas con testosterona. Es algo que está todavía bajo la superficie. Bueno, Cristian Alarcón, es un placer tenerte en el vagón de 070. Gracias por estar acá. Gracias, me encanta volver al vagón. Sí, qué chévere. Y es muy especial porque este programa lo hemos construido alrededor de conversar con los distintos invitados sobre sus obsesiones pasadas y presentes. Y vamos a hablar de una que ya me dirás, pero supongo que es una obsesión presente, que es tu obra Testosterona, que es una obra performance basada en una investigación rigurosa que tiene como nudo inicial una experiencia personal tuya. Si quieres empecemos por ahí, háblame de cómo fue el germen de este performance y empezamos a hablar. Es un trauma suspendido en el tiempo de un niño en la Patagonia que ocurre en 1977, se funda a lo largo de 2 años, cuando este niño es inyectado con 8 dosis de testosterona para ser masculinizado, entendiendo sus padres, los médicos y una psicóloga que estaba enfermo de algo, porque entonces la homosexualidad era una enfermedad para la Organización Mundial de la Salud. Aunque para la psiquiatría, la Asociación Psiquiátrica Americana ya la había sacado de las enfermedades mentales en el 73 más o menos, y esto fue en el 77. Ese trauma, como muchos de los traumas que sufrimos las personas, fue olvidado durante 40 años y aparece como un recuerdo muy contundente, con imágenes muy claras, hace más o menos 5 años, en diciembre del 2019. ¿Cómo fue esa aparición? ¿Cómo volvió el recuerdo? Yo estaba en mi escritorio a punto de escribir el prólogo de un libro sobre cuentos y crónicas sobre el cuerpo contemporáneo que sacaba la revista Anfibia, y en lugar de escribir ese prólogo lo que vino fue el recuerdo y escribí un poema. Ese poema está en el libro Cuerpo y de algún modo se recicla y está en la novela El Tercer Paraíso, y es una de las escenas más importantes de Testosterona, que es la obra que hacemos en esta gira por Colombia y Ecuador. Y es el recuerdo de un puente que separa las ciudades de Chipolete y Neuquén, que es donde nosotros nos exiliamos de la dictadura chilena, porque el lugar al que me llevaban era una sala de médicos en un barrio periférico que estaba justo en lo que llamaban la costa. Y es ese espacio que recuerdo con claridad. No recuerdo el dolor físico, eso es rarísimo, como que la selección que uno hace al recuperar el recuerdo traumático es muy arbitraria y recuerda hasta lo que puede. Y yo creo que no podría soportar recordar el dolor físico que todos aquellos que se inyectan testosterona intramuscular, es decir, que es una inyección muy dolorosa de una sustancia viscosa, te dicen que es una de esas inyecciones que duelen mucho. Lo que más me sorprende de ese recuerdo es el hecho de que yo me haya, como un niño tan obediente, ¿no?, amoldado al pedido de mis padres y de los médicos, que no me haya resistido, no me recuerdo pataleando, gritando, estas cosas que los niños hacen ante las agujas. ¿Qué edad tenías tú entonces? 6, Ya. hasta los 8. Pero bueno, como es tan arbitraria la memoria, ¿no?, eso no está presente. Y también es cierto que la testosterona, de algún modo, yo sospecho que fue un blindaje psíquico desde esta condición tecnológica de la operación eugenésica sobre mi propio cuerpo y sobre mi identidad que se intentó con el tratamiento. Quiero decir con eso que la resistencia debe haber existido, pero yo no la recuerdo. Háblame un poco de esta operación eugenésica, porque
como decías, la obra tiene toda una investigación histórica y periodística y está en marcha, digamos, ahorita se está investigando para lo que se va a presentar en Colombia y lo mismo para lo que se va a presentar en Ecuador. Pero háblame un poco de qué han encontrado ustedes del contexto social, histórico en el que nació la sustancia de la testosterona. ¿Cuál es ese contexto histórico? A fines del siglo XVIII comienzan los primeros experimentos que buscan un jarabe o una poción para la virilidad. Primero se procesan testículos de animales, primero de ratas, después de perros y luego de toros. Con los testículos de toros logran construir un jarabe que se vuelve muy, muy popular en las plazas y los mercados populares de Europa. Los hombres tenían la creencia de que los testículos de toro molidos los iban a convertir en sementales y apostaban a ello, ¿no? Entonces, el negocio está desde el primer minuto en la masculinidad. La masculinidad no solamente opera como una categoría y una condición estructural del varón para producir en la era industrial a las 12, las 16 o las 18 horas de trabajo, fundamentalmente unida a la fortaleza física y también al consumo de alcohol, como modo de gerenciar esa masculinidad en el adentro y en el afuera de la fábrica, que es todo un tema aparte, ¿no? Porque el alcohol opera también de algún modo para mí en los varones como una tecnología, ¿no? que formatea y que le da marco y contexto y razón de existir muchas veces a esa masculinidad violenta que es la que nosotros conocemos a partir de las denuncias y de la visibilidad que le ponen al asunto los feminismos. Pero en el inicio entonces esta búsqueda comercial de producir un jarabe que luego deriva en investigaciones científicas en el momento en que la ciencia comienza a comprender fundamentalmente, digamos que aquello que consideraban que podía ser orgánico o que provenía de algún mensaje que emitía el cerebro, cuando empieza la ciencia a comprender la lógica del cuerpo humano a partir de la gerencia que produce el cerebro sobre el resto del cuerpo, entienden que no es algo cerebral, orgánicamente cerebral, sino que está en la sangre. Y entonces sí, es la búsqueda por esa hormona, primero que se descubre el concepto de hormona, hasta que a comienzos del siglo XX logran aislar a la testosterona. Y a partir del comienzo empiezan los experimentos que, como se le considera inicialmente, desde el comienzo se le considera una hormona masculina, y se ignora que está presente en los cuerpos de las mujeres también, del mismo modo que los estrógenos también están presentes en el cuerpo de los varones. Entonces, lo que hacen es experimentar con homosexuales. La homosexualidad tenía su propia historia. Entonces, en el siglo XVII, por ejemplo, no existía el concepto como tal de homosexualidad. Las prácticas de sexo anal eran las reprimidas, es decir, había leyes que penalizaban de distintos modos según la cultura en cada país. Estoy hablando siempre de Europa. La sodomía, ¿no? Era un delito y a veces era perseguida casi en la misma categoría que la brujería. Okay. Pero la homosexualidad como una categoría cultural es tardía. De modo que coinciden varias cuestiones. Por un lado el avance científico, por otro lado la revolución industrial y la trama económico-política que subyacía a la cuestión de la virilidad y la masculinidad. Y por otro lado la creación de una categoría que provenía también de las experiencias del siglo XVIII, que es otra historia larguísima, que podemos conversar luego, pero para ser más concreto, sí, es cierto que me obsesiona el tema. Está bien. Para ser más concreto, entonces la hormona masculina o supuestamente masculina, la testosterona, hace todo un camino que culmina, yo digo que el punto culmine del desarrollo de esas investigaciones es entre 1930 y tantos y 1945 en la Segunda Guerra Mundial. Lo que nosotros encontramos, en realidad lo encuentra un gran documentalista argentino, la única copia su hija me la da hace 2 años, y allí en ese documental, que es El Triángulo Rosa, de Nacho Steinberg, que en realidad era un teatrero, mirá qué loco, era un teatrero que hizo un solo documental, Mira. Se obsesionó con esto, Wow. Porque ¿qué descubre él? Porque era judío. ¿En qué año hace este documental él? El documental debe ser de hace unos 15 o 20 años, Ya. en VHS.
Y él descubre algo que está documentado sobre todo por científicos en Copenhague, y es que Carl Bernet, que es un endocrinólogo danés, es contratado por la CSS para hacer experimentos con los presos homosexuales del campo de concentración de Buchenwald al sur de Berlín, y que consistía en una cápsula que se les inyectaba en la ingle a los presos y que les producía gangrena, por lo tanto la mayoría de ellos murieron en el experimento. Bernet escapa y huye hacia su país cuando termina la guerra y termina finalmente refugiado en la Argentina. Entonces hay un nexo extrañísimo de esa migración nazi que es frecuente entre 1945 y 48 hacia la Argentina, donde muchos de ellos son recibidos por el gobierno peronista y en este caso por el propio ministro de Salud, que lo contrata a Carl Bernet como médico del Ministerio de Salud argentino. Mira. Muere en la Argentina en los años 60. Su hijo, también endocrinólogo, se va a Estados Unidos y es uno de los que experimenta con la lobotomía a locos y homosexuales. Entonces hay toda una trama en esta biopolítica ejercida sobre los cuerpos que vincula lo que yo, digamos, de algún modo lo que vincula es el trauma universal del Holocausto por estos traumas infantiles que están remotamente pero fielmente emparentados con una eugenesia de corte autoritario, nazi, eliminador y que llega hasta nuestros días. Me interesa esto que decías ahorita sobre el alcohol como una tecnología, así como la testosterona. Tú tienes una conferencia que se llama Masculinidad Cyborg, y quiero que me hables un poco de eso, o sea, cómo, o sea, porque al final, hoy en día, uno con el teléfono celular en el bolsillo, pues ya somos cyborgs, ¿no? ¿De qué manera, o sea, cómo piensas tú la masculinidad cyborg? ¿Qué es la masculinidad cyborg para ti? Yo la pienso en este momento porque es una investigación en proceso. Aquí hay dos investigaciones en proceso. Ajá. La de la testosterona, sí, como sustancia y como cultura, te diría, en términos de su significancia masculina, que es una ficción, claro, pero que opera como toda ficción en lo real, ¿no? Estamos totalmente condicionados por la idea de que lo masculino es heterosexual, violento, parco, silencioso, determinante, vigoroso, ¿no? Falto de expresiones de sensibilidad, etcétera, etcétera. Y contiene testosterona. Y eso, para cumplir con todo eso, tenés que tener testosterona. Claro. Hay una investigación en proceso, que la estamos haciendo en este momento en Colombia y en Ecuador, que tenemos unos descubrimientos muy extraordinarios sobre los niveles de bestialidad a los que se ha llegado en los tratamientos de conversión, que no han sido solo con testosterona. Y una investigación en proceso que dispara esta obra, que es la de las masculinidades, y que va hacia un ensayo personal que yo espero terminar de escribir este año y publicar el próximo año, y que me tiene muy entusiasmado. Y en ese sentido, lo último que estoy pensando en estos últimos meses para la escritura de esta conferencia que di en Madrid es la condición de interfase en la que podemos quedar algunos sujetos que fuimos intervenidos en este sentido, en este caso tecnológicamente por una sustancia química para ser formateados como varones hipermasculinos. Me pregunto muchas cosas a partir de allí, ¿no? ¿En qué medida esa interfaz puede ser el verdadero hacker que produce nuevos sentidos en la búsqueda de una deconstrucción, ya no en los términos del feminismo clásico que plantea hombre deconstrúyete o no serás nunca mi aliado, sino en el sentido de una asunción más íntima y personal, en mi caso primero y en el de muchos de mis pares, pero yo creo que en el de muchos más varones de los que se cree, en donde está estallando el sentido mismo de la masculinidad, porque empieza a haber una primera conciencia, primera, larval, pequeña, insuficiente, miserable si querés, pero sí un atisbo de conciencia en donde hay una condición posible de hackear el sistema desde la propia masculinidad. Es decir, no en la binariedad de lo masculino que huye a lo femenino, sino en la posibilidad de que la masculinidad se comprenda como algo que salga de su propio corset, que es el de lo masculino. Y esto implicaría no ir de un lado a otro, sino una deriva, una transición permanente que nos despoje por lo menos de las imposiciones ideológicas de qué significa ser varón, para intentar una experiencia vital en donde eso no obture todo el tiempo en nuestro deseo, en la posibilidad del goce, en el encuentro con el otro o con la otra,
en nuestras paternidades, en el modo en que criamos a nuestros hijos o nuestras hijas, en el modo que gerenciamos los poderes que se nos atribuyen o que nos ganamos. Es decir, hay algo un poco más poshumanista en este planteo, digamos, que mi búsqueda inicial, que simplemente era la de voy a contar una gran historia, ya no lo voy a hacer con una novela ni con una crónica, lo voy a hacer con una obra de teatro. Ajá. Antes de seguir, dices larval, ¿uno cómo puede pensar que esa conciencia primigenia, larval, miserable, pueda empezar a expandirse y como a contagiar? Yo creo que en la propia contradicción que nosotros detectamos, digamos, que algunos varones detectamos en nuestras prácticas, ¿no? O sea, esa limitación que nos lleva permanentemente a un bascular que está entre la alianza, la cercanía, la dicotomía y la diferencia. Okay. O sea, el punto en el que las narrativas feministas empiezan a hacernos ruido, aún nosotros, muchos de nosotros, acompañando los feminismos desde los años 90. O sea, mi primer vínculo con la feminista fue desde el área de estudios queer de la Universidad de Buenos Aires, donde había feministas queer, y las primeras transfeministas de Buenos Aires, que estaban con Luana Berkins, con Silvia Delfino, con Flavio Rapizardi, que son figuras emblemáticas de esa época. Flavio quizás uno de los primeros traductores de Judith Butler en Buenos Aires, yo era su pareja, entonces yo era un bebé de 25 añitos, que escribía las crónicas de la guerra de las travestis contra la policía en el momento en que se penalizaba la prostitución callejera en la ciudad de Buenos Aires en los 90. Y sin embargo, digamos, yo reconozco mis propias limitaciones en términos de esa alianza, ¿no? Y los modos en los que sostengo diálogos críticos con, por lo menos, mis más cercanas amigas y aliadas y cómplices en múltiples batallas que hemos dado en la creación de Cosecha Roja como un medio feminista que cubrió los femicidios y la violencia con una convicción feminista que formó a no sé cuántos, pero yo creo que son como 200 periodistas hackeando todos los grandes medios latinoamericanos, desde El Tiempo hasta El Universal de México, y creando cuadros dentro del periodismo, sobre todo mujeres, pero también varones, que se sumergían en la teoría feminista cuando todavía ni siquiera soñábamos con la cuarta ola. Estamos hablando de hace 15 años. Y de la revista Anfibia como un espacio que incorpora a una gran cantidad de mujeres, muchas de ellas comprometidas con la lucha feminista, y otras que en el camino lo hicieron. Porque la novedad no es solo para los varones. O sea, porque pareciera que éramos todos feministas en el 95. No era así, éramos 5. El grupo de las mujeres que luchaban por el aborto era un grupo de 10 mujeres con banderas, y eso se creció de un modo exponencial hasta que finalmente muchas voluntades, muchas militancias, muchos activismos en toda América Latina y sobre todo en países como la Argentina llegaron a la creación de una masa crítica que hizo irrupción en las juventudes y que logra prenderlo como un polvorín hasta una manifestación de más de 1 millón de personas solicitando, pidiendo, exigiendo una ley de aborto que finalmente conseguimos, con un contexto político, con determinado gobierno, etcétera, etcétera. Me fui un poco de tema, pero para volver a lo que vos preguntás, yo creo que somos potenciales hackers de esas masculinidades tóxicas, de esas masculinidades hegemónicas, a partir de una posibilidad que es la de una observación de nosotros mismos, que requiere de tiempo, que requiere de lecturas, que requiere de conocimiento y que requiere de escucha, ¿no? Y de salir de una vorágine en la que yo mismo he estado durante muchísimo tiempo, que es una vorágine vinculada a la intensidad, el ruido, una cierta alienación masculina, ¿no? De estar, existir y luchar y pelear y conflictuar y entrar en esas lógicas que incluso con la excusa de la lucha política muchas veces hacen sentido justamente en lo peor de lo masculino. Ya, buenísimo. Cambio de frente botánico, que es otra de tus obsesiones. En el performance Testosterona hay una parte donde tú hablas del tomate y de la dalia y haces como un recuento de estas dos especies, de cómo llegaron a nombrarse taxonómicamente por Linneo, etc. Y quiero preguntarte cómo vinculas esto que estamos hablando con el tema botánico, cómo para ti la vida del mundo vegetal puede ser una manera de pensar esto.
La hibridez de lo botánico creo que es el primer descubrimiento, digamos, que a mí me suscita un interés que va de la mano de esta investigación que se producen al mismo tiempo. El encierro de la pandemia, el descubrimiento del jardín y a partir del descubrimiento del jardín un regreso a la memoria de las ancestras, de los conocimientos transmitidos por las ancestras, que en mi caso claramente eran mujeres campesinas que provenían de una relación profunda con la tierra que significaba además trabajo, manutención, una mínima autonomía respecto a los varones que producían las ganancias familiares en la industria, en la fábrica, y que les daba además un contexto de refugio en las huertas y los jardines donde se protegían de la violencia masculina, de la demanda de los 10 hijos, de los 12 o de los 14 hijos, en los tiempos en que nuestras abuelas no tenían ninguna posibilidad de planificación familiar alguna. Y descubro en esos refugios y en esa relación con la tierra algo que me lleva a pensar la botánica como un espacio de absoluta libertad, porque descubro finalmente el mensaje final de Humboldt, que es la reciprocidad, esta interrelación permanente e infinita, orgánica, entre lo mineral, lo vegetal y lo animal, y salir finalmente de la lógica antropocéntrica. Y por lo tanto, digamos, asumo que el antropoceno casi que es una categoría que no alcanza, que no sé si es la de capitaloceno, y entonces Donna Haraway, y entonces el Chuzulceno. Quiero decir, hay algo del orden de la naturaleza que si no se habita es muy difícil continuar pensando políticamente de un modo crítico, sobre todo desde las subjetividades, ¿no? O sea, entiendo que ese descubrimiento fascinante, que igual muchísimos lo cultivan desde la fascinación objetual, se parece mucho a lo que pasa con los cuerpos o las cuerpas, ¿sí?, de los sujetos. A ver, desarrollame eso de la fascinación objetual. La fascinación objetual por la naturaleza es la de todas las jardineras fascistas y los jardineros homosexuales fascistas que estoy descubriendo. Porque en mi infinita ilusión, yo en algún momento dije, todos aquellos que estamos en paz con la naturaleza somos del mismo bando. Mentira. Se desarrollan unos niveles de reacción dentro del mundo de la jardinería sorprendentes. De hecho, me resulta en este momento hasta más interesante lo que voy descubriendo, porque para mi conferencia Masculinidades Botánicas empecé a entrevistar básicamente jardineros homosexuales. Y me empecé a encontrar con una enorme dificultad para entrevistarlos. No querían. O sea, fue más fácil convencer a los narcotraficantes peruanos de hablar para, si me creen tranza, que convencer a los jardineros gays españoles o argentinos que buscaba, de conversar sobre sus trayectorias vitales y de cómo podían ponerse a pensar en la relación entre su condición gay y su condición jardinera. Wow. Terrible. Porque llegaba al punto, y un punto crítico, que es la creencia de que el jardín es un refugio, pero no es un refugio del capitalismo, es un refugio de la voracidad del capitalismo, es decir, de los males que aquejan a aquellas personas que necesitan estar desprovistas de conflicto y vivir en paz, tranquilas, en sus huertas, en sus jardines, sin ver manifestaciones, sin ver heridos, sin aspirar gases lacrimógenos, sin pensar lo que está pasando en Gaza, olvidándose de lo que ocurre en las fronteras del mundo, haciendo caso omiso al desastre planetario del ecocidio. Increíble. Ese es el uso objetual de la naturaleza. Es el regodeo sobre la decoración, la creencia de que un mundo ordenado depende de mis manos y de mi convicción y de mi conocimiento sobre cómo se crecen las semillas y qué va a pasar si este invierno hay menos de 4 grados en Buenos Aires. Es muy sencillo, se les pone una cobertura a las plantas que hay que comprarlas, sale una plata y hablas con tu jardinero para que te ayude. Pero nada tiene que ver eso, ¿no?, con una disposición a una relación con la naturaleza que entienda que, primero, nosotros no somos el centro. Segundo, si no estamos comprometidos con un tejido, digamos, transnacional, global, de resistencias al ecocidio, de nada van a servir nuestros jardines cuando la temperatura crezca y no podamos sostener nada en pie.
y sobre todo que mucho menos podríamos pedirle a estos sujetos que reflexionen críticamente sobre su condición masculina cuando están replicando, solo que en ese limbo que ha sido el jardín y en el que reconozco que muchos de nosotros, los gays, por lo menos de los 70 y los 80, hemos encontrado un refugio. No quiero negar la potencia que yo sigo viendo allí. Ya. Cristian, siguiendo con esto, tu novela El Tercer Paraíso es el nombre, el título es, digamos, un guiño a un ensayo de este jardinero francés, jardinero. De Gilles Clement. Sí, es, digamos, él resuena con todo esto que me estás diciendo, cómo son las lecturas que se han articulado alrededor de esto que estamos elaborando sobre el jardinero fascista y como maneras de resistencia. Que sería la contracara de Gilles Clement. Claro. Sí. Primero, Gilles creo que es un humanista que no sabe que es poshumanista, o sea, que no está relacionado con la teoría. Habría que producir cuanto antes un encuentro entre Clement y Haraway, por ejemplo, ¿no? O Elizabeth Stengers, ese grupo de intelectuales, de maestros Yoda, ¿no? Que están iluminando de algún modo a quienes intentamos pensar lo poshumano, inspirados por ellos y ellas. Clement es un jardinero filósofo que fue profesor de la Escuela de Jardinería del Palacio de Versalles durante muchísimos años y formó a toda, yo creo que 3 o 4 generaciones de nuevos paisajistas que trabajan fundamentalmente con la idea del jardín planetario, que es uno de sus libros, y del tercer paisaje. El jardín planetario, es decir, el jardín no es esto que vemos allí abajo, perfectamente ordenado, con criterios que provienen del jardín francés, italiano o sobre todo inglés, o del jardín japonés o oriental, sino que lo importante del jardín es que es la propia naturaleza el jardín. Y entonces él tiene un criterio que es dejar que el jardín exista, no intervenirlo ni prediseñarlo, y por lo tanto se lleva muy mal con las exóticas. Ustedes no tienen idea porque es tal la profusión, el estallido de naturaleza de Colombia que no pueden comprender la condición desértica de un patagónico. el aprecio por lo poco, ¿no? Y de otras geografías, en donde, claro, hay un esfuerzo permanente por el adorno. Ustedes viven en el jardín planetario. Esto es el jardín planetario. O sea, subimos a Monserrate con la troupe de testosterona, y solo mirar lo que crece bajo el funicular que nos subía, a la maravilla que les producía, y la conclusión de los argentinos, imagínate, o sea, todos argentinos decían, es humillante. Esto es humillante. Y Clement sería muy feliz acá, pero es feliz en cualquier lugar porque puede ver la lógica mucho más allá de la flor. Es decir, es el anti-objetual, es el antineurótico, es lo anti-objetual, ¿no? Es el desapego de la posesión de la naturaleza para gobernarla, transformarla y exhibirla tal como queremos para que se rinda ante el hombre, para que se rinda ante lo humano, ¿no? Entonces, el tercer paisaje define aquello que crece lejos de la mano del hombre, ¿no? En la obra digo, el tercer paisaje es el baldío, el terreno baldío, es las vías del tren. Es eso que crece ahí abajo de ese funicular, porque no hay allí personas que puedan gobernar la aparición de las bromelias. Y entonces con ese concepto yo termino escribiendo una novela que cuenta la historia terrible de un clan campesino y de mujeres víctimas de las peores violencias de 3 generaciones de varones, pero al mismo tiempo este descubrimiento de un alter ego mío que no soy yo, que es infinitamente más calmo, más tranquilo y más maduro que yo, ahora miro el personaje y digo, es como, me estoy pareciendo al personaje. He dejado un poco la noche, tengo una vida más sana, estoy más parecido al protagonista del Tercer Paraíso. Y se llama El Tercer Paraíso porque es un homenaje al tercer paisaje de Clement. Ya. Bueno, para continuar con la conversación sobre masculinidades, hay algo que nos hemos preguntado en esta revista desde hace un tiempo, y es cómo se articulan las nuevas masculinidades, quizás no las de la conciencia larvaria como hablabas ahora, sino las nuevas masculinidades jóvenes que están votando, por ejemplo, a Milei en Argentina, o a Bukele en El Salvador, o a Trump. ¿Cómo tú pones en esta cartografía que estás armando
digamos, ese, porque pareciera ser un centro neurálgico para pensar la política actual, ¿no? Esta es la norma, el 70 y tanto por ciento de los jóvenes de menos de 25 años en la Argentina en las últimas encuestas consideraban, por ejemplo, que la cárcel para Cristina Kirchner, que está cuestionada por todas las progresivas más allá del peronismo, es muy difícil para los colombianos y para el resto de América Latina comprender el peronismo, es muy difícil comprender a Cristina Fernández de Kirchner y es muy difícil comprender por qué 300.000 personas llenan una plaza pidiendo la liberación de una líder acusada de corrupción. No voy a meterme en ese tema, no es un tema de esta entrevista, pero quiero decir, toda persona relativamente sensible de centroizquierda o izquierda, sea o no sea peronista, en este momento considera una injusticia la detención 15 días antes de presentarse como candidata a unas elecciones cruciales, con un gobierno de ultraderecha, de corte neofascista, como es el de Javier Milei, a la única persona que podía realmente hacerle frente en las urnas a ese proyecto hegemónico en marcha que está destruyendo el aparato productivo, todos los derechos sociales, los derechos humanos, y que con las últimas medidas en términos de seguridad nos está convirtiendo en un panóptico demasiado parecido al de los panópticos de la década del 50. Dicho esto, en este contexto resulta que estos nenes sí están contentos porque está presa Cristina. Claro. Al margen de que no tienen contexto, porque también hay una falta absoluta de memoria de las nuevas generaciones. El aparato, este contorno de las pantallas limita de un modo extraordinario el conocimiento de cualquier genealogía. Entonces todo parece haber emergido ayer. Todo nació aquí. Somos nativos digitales, entonces todo nace acá. Todo es nativo digital. Es nativo digital. Nadie reconoce una idea porque todo pertenece a todos. Es perverso el todo pertenece a todos basado en la idea de que todo es de uno solo, ¿no? La idea de comunidad e individualidad, la de comunidad completamente subsumida al mercado. Pertenezco al todo en tanto exhibo a mi marca. La marca es lo que me hace pertenecer al todo, ninguna otra idea o proyecto. Ahora, estos pibes la tienen muy difícil. O sea, están en un mundo en el que las promesas de todo, que todos nosotros tuvimos cuando nos formamos, por ejemplo en la universidad, sobre todo en Buenos Aires o en Argentina, en la universidad pública, ya no existe. La universidad en sí misma es una institución perimida, que no tiene destino, que si no se transforma va a perecer bajo el impulso del capital y de las plataformas y del gobierno de los tecnofeudales. No hay modo que se sostenga si no es con estados presentes que inviertan en ciencia y en investigación. No va a haber ciencia posible sin eso, y Argentina es el primer ejemplo, es el laboratorio de un modo de crear mercados y proveedores de mercados. En el caso de Argentina, de litio, de minerales, de petróleo, para las grandes potencias que desarrollarán sus industrias tecnológicas para que Elon Musk y Zuckerberg y todos ellos terminen en Marte, mirándonos prendido fuego, mientras ellos con sus aires acondicionados gigantescos logran que la temperatura de Marte suba, porque si no se van a morir de frío. Entonces, estos pibes, estos pibitos, entre los cuales están los hijos de mis amigos y mi propio hijo, que tienen entre 20 y 20 y tantos años, están enfrentados a la idea de una construcción masculina que es inherente de su existencia porque tienen que ser musculosos, es decir, sus propios cuerpos deben estar intervenidos, y ahí la testosterona aparece como un consumo ya no vinculada a la masculinidad, digamos, que se buscaba en estos niños, sino a una necesidad propia y totalmente contradictoria con el otro uso, que es el uso de los chicos trans, que van de personas asignadas como mujeres al nacer a varones trans o a no binarios, y estos otros que la empiezan a usar para fortalecerse. Y esa relación entre cuerpo, mercado y el consumo de la testosterona otra vez aparece como mercado, está directamente relacionada con la enorme frustración de una existencia sin futuro, en donde la única seguridad posible en un mundo desestatalizado, porque aquí el tema de fondo es la desestatalización de nuestros países y de la sociedad en el mundo entero, esa intemperie que nos amenaza, aunque la deseemos, porque esta es la enorme paradoja, ¿no? ¿Cómo es eso del deseo ahí? Y pues, se desea un mundo sin Estado, aún a sabiendas de que nadie nos va a proteger. ¿Por qué el ser humano está eligiendo de este modo?
¿hasta dónde van a llegar esto de 70%, o digamos, esta inmensa masa de varones desahuciados? No estoy hablando de los incels, porque ahí ya nos metemos en otra cosa. Estamos hablando de nuestros hijos, de nuestros pibes, que ya no van hacia los activismos, que ya no van hacia las militancias. Es una inmensa minoría la que va hacia los activismos. La inmensa mayoría de los varones va hacia estas identidades masculinas. Al mismo tiempo, como padre contemporáneo, observo que no todo es tan, ¿cómo decirlo? No todo es del mismo color. Yo no identifico en ellos una misoginia o una homofobia o una transfobia o un racismo o una antiinmigración tan claras. Creo que hay inmensos matices que sí estamos ante sujetos liberales, pero probablemente no tan neoliberales como creemos. Okay. Y creo que hay una enorme desinformación y que los sociólogos, los antropólogos, los cientistas políticos, los analistas políticos y los psicólogos y los psicoanalistas, y yo mismo hablando de ellos, cometemos un montón de injusticias. Porque nadie sabe exactamente cómo piensan, porque el principal arma con el que cuentan es el puto silencio, con el que se cuidan de nosotros los adultos, que no tenemos nada para ofrecerles. Tremendo. Iba a preguntarte esto más hacia el final, pero lo trajiste a colación, que es el tema del deseo, y en la novela El Tercer Paraíso hay una frase que subrayé y quería preguntarte por ella, y tú dices, el narrador dice en algún momento, el paraíso no existe porque no lo deseamos. Y entonces yo quiero preguntarte cómo piensas tú la relación entre deseo y utopía. Está, quizás, mira, qué interesante pensar esas dos palabras tan gastadas, ¿no? Porque las hemos gastado de un modo que se las hemos entregado, digamos, a los grandes partidos, se las hemos entregado a las grandes ideologías y se las hemos entregado al regocijo del deseo como materia de narrativas, pero también de múltiples modos de la industria cultural que nos han llevado a un profundo desgaste de la categoría deseo, ¿no? Utopía directamente, digamos, para que entrar en ello, quizás deseo todavía se las rebusca, utopía es todavía más difícil. Hay que volver a usarlas. Me parece pertinente tu pregunta y que yo pueda decirlas, pero es muy difícil su uso. ¿Cómo utilizamos la palabra deseo hoy? Primero, reconocer que hay una rémora, que hay una distancia de una situación de un deseo esquivo, ¿no? Sujetos que no se encuentran a sí mismos, sujetos que no se encuentran con los otros, y la tecnología mediando en los vínculos al punto de bajar los niveles de deseo. O sea, estamos en un momento no deseante, ¿no? Estamos en un momento no deseante. Vivimos un momento no deseante. Es muy difícil desear si lo que vemos en las pantallas son bombardeos permanentes, si lo que vemos en las pantallas son todas las formas de la aniquilación y todas las formas de del quedar por fuera, ¿no? Esa palabra, que sí me parece que es una palabra tremendamente contemporánea, que es la de intemperie, nos juega en contra respecto a la posibilidad de ese reunirnos con algo intangible, que es un impulso vital que nos lleva al encuentro con un otro, que es un sujeto y no un objeto. Trascender la idea de objeto ya es una lucha. O sea, requiere terapia. ¿En qué momento para coger la gente tuvo que ir al psicólogo? Pero es que las consultas psicológicas están llenas de personas que se preguntan por qué no pueden follar. No estoy hablando de construir un colectivo para salir a pedir por mejores calles para tu barrio. Estoy hablando de algo que se suponía que movía el mundo. Esta era la suposición del siglo XX. El sexo, el dinero, movían el mundo. El dinero ganó. Y el sexo perdió. Entonces, resulta que ahora los sujetos nos tenemos que dar estrategias para poder llegar al deseo. Es un trabajo. Es un trabajo. Nos han impuesto el trabajo de convertirnos en sujetos deseantes, ¿no? Para beneficio de todas las terapias alternativas que son también ya conforman un mercado, ¿no? Que ya conformaron su propio mercado. Ahora, hay una palabra que nos falta, que es la del goce, ¿no? Que en términos psicoanalíticos no tiene nada que ver con el deseo, pero que a mí me parece que hay que rescatarla desde otro lugar, porque es en el goce donde yo creo que todavía hay puertas.
en esas entregas, que son entregas que muchas de esas entregas vienen del campo de lo alienante, la fiesta como tal, el carnaval como reunión inconmensurable donde todo puede ocurrir, el desfasaje que se produce en el consumo de drogas alternativas, ya no la cocaína, sino las experiencias nuevas con drogas, con sustancias psicotrópicas de otro orden. Esta explosión de búsquedas espirituales, desde el yagué hasta el uso medicinal de la ketamina, pasando por, Los no sé, hongos. bueno, el fenómeno hongo, el fenómeno fungi. Afortunadamente, nos movemos hacia lugares, ¿no?, de novedades que nos permiten por lo menos cultivar algo que quizás sea una palabra que podemos incorporar a todas estas otras tan gastadas, que es la de la sensibilidad humana. En definitiva, lo que necesitamos y queremos, antes que nada, es sentir, ¿no? Sentir algo. Si lo que nos mata y lo que nos condena a la muerte es la anomia, por un lado, y por otro lado la anomia y la anemia, esa situación anémica de desgano, de transitar los días como si no importara, ¿no?, esa condición vital que es lo que supuestamente antes traía la juventud consigo misma. Y como la juventud no lo está trayendo consigo misma necesariamente, ha dejado de ser un tópico. Yo creo que los emos fueron la primer noticia, ¿no?, de algo que podríamos... habría que proponerle a un académico de esta universidad o de cualquier otra un ensayo, del emo al criptobro. ¿Qué carajo pasó? Buenísimo. Bueno, voy a hacer un salto temático, pero es una vuelta al final porque quiero que hablemos un poco, así sea, de cómo ha sido esta experiencia. Tú eres un periodista que, digamos, reconocido por llevar lejos las fronteras de las formas en el periodismo, y Anfibia se caracteriza por eso, lo mismo Cosecha Roja, tus crónicas. Y entonces ahora estás haciendo una performance donde estás haciendo investigación y están haciendo con el equipo de ustedes reportería, pero quiero preguntarte cómo has visto las similitudes, las semejanzas y las diferencias con cómo hacer periodismo performático. La investigación es igual. ¿Qué has visto ahí? Yo lo estoy descubriendo porque yo no fui capaz de hacer yo mismo la investigación de testosterona por el dolor psíquico que me producía la idea de escuchar médicos científicos hablar sobre lo que me había causado químicamente la sustancia. Es decir, fui a una sola entrevista con un médico y fue tan perturbadora que decidí después contratar a una académica que hizo todas las primeras investigaciones para la dramaturgia de la obra. Después empezaron a llegar a la puerta del teatro jóvenes trans, varones, a contarme sus propias experiencias, que es la contracara de lo que ocurrió con estos niños en los 80, en los 70, en los 90 incluso, a decir, bueno, a mí me pasa esto porque yo me estoy incorporando, inyectando testosterona para poder construir mi masculinidad deseada. Y de a poco empecé a no tener más miedo de escuchar y empecé a escuchar. Y este es el momento en el que soy una enorme máquina humana que escucha. Y que además tiene tentáculos porque con el Pulitzer Center logramos una beca que nos permite estar investigando en Colombia y en Ecuador para incorporar a las obras en vivo el resultado de las investigaciones sobre el uso de la testosterona. Y eso va a derivar en un texto que voy a escribir, que va a ser el primer texto que escriba al margen del ensayo de masculinidades puntualmente sobre la cuestión testosterona. Lo que siento es que está ocurriendo algo misterioso, pero que tiene una lógica. Yo escribí primero crónica, hice investigación dura y encerré gente muy mala que mataba a niños por la espalda, cubrí la escena queer, me metí con los narcotraficantes peruanos, finalmente terminé en el jardín y escribí una novela. Cuando recordé el evento Testosterona, decidí hacer una performance porque dije no voy a poder escribir un texto porque lo tengo que hacer con el cuerpo. Y ahora que ya la hice, voy a escribir el libro. Y lo que está pasando es esa consecuencia, la consecuencia de un modo de quizás un modo del agradecimiento. Yo siento que ahora con esta investigación, dando cuenta de cosas que ya están sabidas, pero poniéndolas, encarnándolas en historias reales, en este país, 1 de cada 5 personas, el 20% de la comunidad gay, lésbica, travesti, transexual,
no binaria ha padecido tratamientos de conversión de la homosexualidad. El 20% en Colombia. 1 de cada 5 personas, gays o travestis o lesbianas, fueron o encerradas en psiquiátricos. Se les recetaron medicaciones psiquiátricas que nunca deberían haber recibido. Se les aplicaron electrochoques, se los sometió a duchas heladas, se los sometió a inmersiones en agua helada, en terapias de aversión, mientras se les mostraba de modo conductista imágenes de aquello que deberían odiar, es decir, de lo deseable, para que deje de ser deseable. Y nosotros en unas 2 semanas descubrimos 6 casos de personas inyectadas con testosterona. Es algo que está todavía bajo la superficie. Descubrimos también que tanto en Colombia como en Ecuador, y quizás en Ecuador todavía más, las inyecciones de testosterona eran los tratamientos de los ricos, entre comillas, las clases medias altas, porque la inyección es cara, y era mucho más cara en el pasado. Mis padres, que eran ya de alguna manera relativamente prósperos, cuentan que el mes que me inyectaban no podían comprar otra cosa. No podían ahorrar. Todo el dinero excedente del salario de jefe de mantenimiento de una fábrica de mi padre iba a la inyección. Y entonces se vuelve más difícil investigar porque los ricos no hablan de sí mismos en público. Los pobres hablamos. Los ricos no, porque digamos, defienden sobre todas las cosas su intimidad. Entonces está siendo difícil que estos homosexuales nos cuenten sus historias. Esto que me pasa en vivo y que en el celular todo el tiempo me están enviando estas informaciones me tiene emocionado, volviendo al periodismo desde la investigación en una vitalidad que no conocía hacía mucho tiempo, ¿no? Creo que estamos en un momento en el que todo el mundo decreta la muerte del periodismo, pero los que verdaderamente seguimos haciéndolo, y lo vamos a hacer hasta que podamos, lo vamos a hacer siempre, porque el periodismo no es una práctica que se hace porque te tocó, es una práctica elegida. No hay nada más elegido que el oficio periodístico, más en este momento. Entonces somos como unos activistas, somos medio unos hackers también. Creo que es pródigo el momento, creo que yo soy súper optimista, ¿no? En medio de todo esto que conversamos sobre las cosas tremendas del mundo que han ocurrido y que van a ocurrir, el periodismo sigue siendo un terreno de experimentación y gana el que experimenta, ¿no? Y el que va a sobrevivir es el que más experimente. Entonces, para mí, abrir camino, haber empezado a hacer periodismo performático hace 8 años, cuando se los contaba a mis amigos maestros de la Fundación Gabo o a referentes del periodismo en América Latina, que fueron siempre mis amigos, porque yo muy temprano empecé a circular por estos lupanares de la crónica, y que de pronto sea el Teatro Julio Mario Santo Domingo, el Instituto Pulitzer, la Universidad de los Andes, una serie de instituciones canónicas, las que dicen sí. ¿Es por acá? Bueno, para mí es, mamá, no sé si he llegado, pero algo está pasando, ¿no? Y soy muy optimista respecto a todo lo que se puede hacer de acá en más. Bueno, y para seguir reflexionando sobre el periodismo, hay una cosa que me inquieta, una pregunta, y es, ¿cómo piensas tú el tema de la masividad y de cómo, claro, lo digital nos ha dado esta idea, errada o no, de que podemos llegarle a 20.000 personas o medio millón de personas, en fin, dependiendo? Y un performance tiene un alcance mucho más limitado de los espectadores, 500, no sé, que quepan en un teatro. ¿Cómo piensas tú ese tema del alcance y de la masividad que en algún momento lo digital nos hizo pensar que teníamos? Es interesante porque el dispositivo escénico tiene una limitación, que es que en este teatro entran 250, en Cali no sé cómo vamos a hacer porque son 1050 butacas. Wow. Yo pienso, hicimos 26 funciones, la mayoría con 500 personas en Buenos Aires. Por más que haga la cuenta, 500 por 10 son 5.000, entonces son 10.000, son 15.000, 20.000. Y muchas más personas que las que leen un texto de revista Anfibia o de 070. 20.000 es un texto muy leído. Sí. Mucho más de lo que incluso El Tiempo, El Espectador, Clarín, La Nación tienen como lectores en un artículo que publican. Claro. Es decir, primero digo, hay números, y si me corres con números te digo, tengo cifras. Pero más allá de eso, lo interesante no termina en la posibilidad de la masividad en términos solo de la llegada o de lo que ahora llamamos engagement. ¿Por qué? Porque una experiencia humana
como una performance que te emociona porque es un espejo de lo que los mandatos hicieron con vos, y no con ese niño de 6 a 8 años, sino con vos, con ella, con él, con todos los que la ven, que es lo que pasa con Testo. Es tanto más profundo en términos de la llegada y del impacto y de lo que yo quiero generar con todo lo que produzco, que es una conversación posterior. Entonces, en términos de la posibilidad de generar una conversación que impulse la transformación social y política y económica de este mundo, yo creo que es más eficiente. Ya. Por un lado. Pero por el otro, yo estoy muy ansioso porque esta tarde se cumpla. Lo que me dijeron que va a suceder es que, por ejemplo, las cámaras de Caracol TV vayan a filmar nuestro ensayo. Porque no solo quiero a las personas viéndolo, quiero a todo el mundo sabiendo que esto ocurre aquí y que aunque ya fracasó por efecto de las derechas el proyecto de prohibición de tratamientos de conversión en el Congreso colombiano, hay un proyecto en marcha al cual hay que defender. Y si una performance argentina de un mariquita chileno logra de algún modo revitalizar esa discusión pública, yo ya siento que vale la pena el esfuerzo, ¿no? Porque es un esfuerzo enorme, o sea, Claro. somos 6 personas trabajando en esto en el viaje, pero en esa performance han trabajado 12. Esto genera recursos, todos ellos cobran por su trabajo. Cobramos mal, pero cobramos. Es increíble, nos pagan por hacer arte. ¿Por qué? Porque los teatros venden sus entradas. Y aunque fue una gran inversión para una organización social, digamos, como es Anfibia, con Cronos, que es su ONG, hicimos una inversión que recuperamos íntegramente. Es decir, hasta podría ser un negocio. Claro. Entonces tiene varios aspectos que me permiten después de 8 años decir, vamos a seguir haciendo laboratorios. O sea, nada nos lo impide y de hecho podemos descubrir un montón de cosas nuevas en esas búsquedas que se me antojan. Bueno, Cristian, ya vamos cerrando. Antes de empezar la conversa, dijiste una cosa que me llamó la atención y por la que te quiero preguntar. Y tú, hablando de un tema, decías, lo woke es el enemigo. El woke es el enemigo. Claro, es como la autocrítica woke, porque digamos, o sea, lo woke en términos, digamos, de lo que hacemos revistas independientes como 070 o Anfibia, que son hermanas o primas o incestuosas. A mí me pasa que lucho contra mis propias audiencias, digamos, que mi pelea muchas veces es contra las propias audiencias progresistas, o vamos a usar esa palabra que además hasta el progresismo te dice que no la puedes usar porque estaríamos dándole la razón al enemigo. O sea, ya la administración del lenguaje me vas a decir qué palabra puedo usar o no. O sea, me vuelvo loco. El colmo del woke. O sea, que ahora no puedo usar la palabra woke. Me encanta la palabra woke. Define con claridad una limitación enorme que hemos tenido. Hagámonos cargo de eso. ¿Y cómo vamos a recrear y reinventar los lenguajes si no somos conscientes de que la corrección política arruinó el deseo? O sea, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que poder ser autocríticos respecto a nuestras estéticas y nuestras éticas. Y la condición woke, que implica la creencia en una serie de postulados que supuestamente nos hermanan a un montón de seres humanos preocupados por la mejoría de las condiciones de vida de la humanidad, para decirlo en términos demasiado generales, tiene trampas. Y en esas trampas hemos caído más de una vez. Lo que quiero decir cuando digo muchas veces el enemigo es el woke, yo te hablo, por ejemplo, de una fuente que se escuda en los derechos de los sujetos que defiende desde su organización no gubernamental, para que yo, como periodista, nunca llegue a los sujetos, porque hay que protegerlos. Porque pobrecitos, los pobrecitos. Sí, hay Bueno, una condescendencia. de allí al convencimiento de muchas comunidades de que cualquier acercamiento de alguien con un interés genuino por producir narrativas transformadoras es extractivismo, estamos cerca. Y esto también ocurre. O sea, gente que ha sido de algún modo convencida de que siempre que alguien que se le acerque que no pertenezca a sus comunidades o que no tenga el cartel de la ONG activista que esté emparentada con esa o esta o aquella teoría, es el enemigo. Porque la condición de enemigo nos cabe a todos. Potencialmente somos todos enemigos. ¿Cómo es? Mi interés genuino no alcanza, mi pertenencia de clase me limita, mi color de piel también. Bueno, hay enormes discusiones que todavía no hemos dado respecto a cuáles son las limitaciones que nos producimos. Hay algo en torno al humor, en torno al uso de la ironía, al uso de cierta inteligencia que la literatura promueve
y que el buscar el bien de la humanidad eliminan. La producción de contradicciones, la asunción de contradicciones propias, ¿no? Pero sobre todo la administración de unos ciertos poderes, ¿no? Yo diría, el activista que se vuelve burócrata, a mí me preocupa mucho. Porque como activista éramos todos compañeros. Pero ahora que manejas mucha información, que tienes acceso exclusivo a determinados expedientes y estadísticas, y que tienes en tus manos los nombres de las personas con las que yo podría tratar de reconstruir qué pasó con una determinada historia para que ese caso pudiera abrir la puerta de que se visibilizaran otros casos, esa información te pertenece, porque tu infinita bondad de activista y burócrata te habilitan a preservarla de mí y del resto de la sociedad. ¿En qué momento llegamos a esto? O sea, ¿cuáles son las alianzas que tenemos que tejer? ¿Cómo vamos a hacer los medios independientes para vincularlos con el mundo de los bienpensantes? ¿Y cuán bienpensantes son los que nos leen? Y nunca le vamos a decir que están equivocados. O sea, voy a seguir sobando y dándole masajes a una audiencia que cuando me lee considera que es mejor porque me lee. No me dan ganas, me aburro. Son muchos años trabajando en medios progresistas, son muchos años de activismo, mi propio activismo me ha llevado a lugares nuevos, el activismo queer, el activismo por los derechos humanos. O sea, si yo me hubiera quedado de brazos cruzados ante lo que me decían algunos líderes de derechos humanos cuando investigaba los escuadrones de la muerte y la muerte de niños de entre 13 y 17 años, porque no se los podía nombrar, porque una ley global sobre los derechos de niños y niñas hace que sus identidades no puedan ser nombradas porque se los protege. Eso es simplemente una coartada que suscita mayor impunidad y que no colabora en nada. Yo tuve que trascender e ir a las mamás y a los papás, porque las mamás y los papás de los niños víctimas de tratamientos de conversión o de asesinatos por la espalda de los escuadrones de la muerte, que los ha habido en todos los países de América Latina y en Argentina también, donde los investigamos y logramos las pruebas para encerrar a los capos de los escuadrones, no es la misma postura. El niño está muerto, ya fue asesinado. ¿Qué estamos protegiendo? Es una coartada, ¿no? Y muchas veces en la creencia de un wokismo finisecular, para cumplir con todos los preceptos que las Naciones Unidas, UNICEF y todos los organismos internacionales que viven acomodadamente, sin producir ningún tipo de transformación en ningún lugar, yo también tengo que estar de acuerdo con eso. El periodismo no puede entregarse a la condición de ONG. Si sos ONG, querés hacerle el bien a una población, hacelo. Si haces periodismo, haces periodismo. Por más independiente que seas, por más que trabajes en una universidad, por más que tengas una relación fructífera, profunda y de muchísima historia, porque nos vinculamos con el mundo del tercer sector desde el inicio de nuestro trabajo. Yo lo hice a los 18 años, tengo, no sé, hace 35 años que hablo con ellos y ellas, pero muchas veces en la tensión que produce una demanda de mi parte que no justifica procedimientos de corrección política inútiles que no van a llevarnos a transformar absolutamente nada. ¿Sigues cultivando un jardín? Está bastante abandonado mi jardín porque estos últimos 2 meses me tocó viajar para trabajar y estoy haciéndolo. Tengo la fantasía de que voy a llegar a la primavera del sur, a la ceremonia de las amapolas, porque las amapolas son tan lindas. Uno nomás tira las semillas y ellas en septiembre lo llenan todo de rojo y es una fiesta. Me fue muy mal con mis dalias este año. Había comprado bulbos, me hice, como dicen en Buenos Aires, la cheta, aquí dicen la gomela. Me hice la gomela y me traje como 20 bulbos de Londres. El año pasado fui a trabajar allá y solo 3 o 4 salieron. Así que bueno, nada, mi objetivo es volver ahora y en agosto sembrar otra vez dalias, porque son las que salen en diciembre, pero con bulbos nativos. Bueno, más, mira, la dalia es azteca, como lo dice bien Testosterona, sí, pero definitivamente no es patagónica. Aunque en el frío de la Patagonia se siente más cómoda que en el terrible calor del cambio climático de enero en Buenos Aires, que las arruina y entonces salen de pronto y mueren muy rápido. Ya. Es una lucha. El jardín está siendo una lucha, ¿eh? Para los jardineros progres y para los jardineros fascistas. Campo de batalla.
Bueno, con esto yo creo que cerramos, Cristian. Muchas gracias, un placer conversar contigo. Qué linda conversación, muchas Sí, gracias. Gracias. Chao. Chau, chau. Bueno, lindo cierre, me encantó, espectacular, Muchas gracias lindo. por tu generosidad.